y también recibir desde el Señor mismo de su palabra. Así que esa es la cosa más importante, porque nosotros podemos levantar nuestras voces a Él, pero gracias al Señor que tenemos el privilegio de abrir la palabra y dejar que el Señor hable a nosotros. Tenemos esos folletos, si tiene. El propósito es ayudarles. Bueno, en el principio, la primera hoja tiene el texto de nuestro sermón esta mañana. Luego adentro los bosquejos con otros versículos que vamos a tocar. Y luego atrás había algunas preguntas para ayudarle en meditar en lo que el Señor ha dado a usted por medio de su palabra. Así que hoy vamos a estar en 2 de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 14. 1 al 14. Este es el último mensaje en el serie llamada Elías contra la corriente. Así que el título es Esperando el torbellino. Esperando el torbellino. Y la idea central es que cada creyente debe seguir trabajando en fidelidad hasta que el Señor nos lleva a nuestro hogar celestial. Bueno, hemos visto la vida de Elías. Ha sido en realidad un torbellino de actividad. Desde que salió de la nada para enfrentar el rey de Israel, pasando por sus aventuras de fe en el arroyo seco, cuando Dios le alimentó, la casa de la viuda, hasta su gran victoria en el monte de Carmelo, y luego su caída y su restauración de la derrota y el desuso. La vida de Elías ha sido, cuando menos tempestuosa, ahora esa vida está a punto de terminar. El versículo 1 de nuestro texto dejó claro que Dios está a punto de retirar al profeta de esta tierra. Se irá de aquí como vivió aquí, en un torbellino. Versículo 1 dice, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en el camino desde Gilgal. Y mientras Elías vive los últimos días y horas de su vida, es interesante ver cómo se comportó. Él ya sabía que su tiempo era cortito. Va a salir de la faz de la tierra. No vivió como un hombre que sabe que su tiempo es corto. En realidad, vive como un hombre que piensa que tiene mucho tiempo. En este tiempo, juntos de que Elías es llevado al cielo, en el que quiero centrarme esta mañana. Creo que Elías es un gran ejemplo para aquellos de nosotros que estamos esperando el momento en que nosotros también dejaremos este mundo. Si fuéramos honestos esta mañana, cada persona salva aquí admitiría fácilmente que está esperando ansiosamente ese momento en que estará en casa con el Señor en la gloria. Pero ¿qué debemos hacer aquí mientras esperamos? Elías no los muestra en este pasaje. Y al leer ese relato, encontramos que hay tres maneras en que Elías pasó su tiempo mientras esperaba el torbellino. Uno de esos días, todos
nosotros, viaje va a terminar. Aquellos que son salvos dejarán este mundo, ya sea por el camino del cementerio o por el camino del rapto. De cualquier manera, saldremos de aquí en un torbellino, arrastrados a la presencia de Dios. Hasta que llegue este día, debemos vivir nuestras vidas de una manera que sea agradable al Señor y de una manera que honre su voluntad. Elías nos muestra cómo hacerlo. Echemos un vistazo a Elías y veamos las formas en que pasó su tiempo pensando en el tema, esperando el torbellino. Primero notamos que fue un tiempo de ver un acontecimiento precioso. Según el versículo, Elías conocía la preciosa verdad de que iba a conseguir ir al cielo sin tener que pasar por la muerte. Este era un privilegio que solo había disfrutado otra persona en toda la historia. En Génesis capítulo 5 no vamos a verlo, pero cuenta la historia de un hombre que se llama Enoc. Fue un hombre que vivió para el Señor y caminó con Él. Y cuando terminó su tiempo aquí, Dios simplemente se llevó a Enoc al cielo, sin que tuviera que pasar por la muerte. Y este es un precioso acontecimiento que Elías estaba anticipando. Y por cierto, eso es algo que podría pasar a usted y a mí. La Biblia nos enseña que habrá un evento futuro conocido como el rapto. En ese momento el Señor Jesucristo regresará en las nubes sobre la tierra y llamará a su pueblo a casa al cielo. Y no creo que no tenemos esto en las notas, pero voy a tocar este tema de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y quiero leerlo. Usted puede buscarlo en la Biblia si quiere. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Y noten lo que dice la palabra. 1 Tesalonicenses está después de Colosenses. Versículos 13 al 18. Escuchen la palabra. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, noten, cuando Jesús vuelva, lo que la palabra dice, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Pablo está diciendo, bueno, escuche lo que el Señor dijo. Él mismo dijo. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontramos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de un arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muertos se levantarán de sus tumbas, luego, juntos con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre.
Así que amínense unos a otros con estas palabras. ¡Qué bendición! Justo como pasó a Enoc y a Elías, puede pasar a nosotros con la venida de Cristo Jesús. También hablamos de ese acontecimiento precioso que nos puede suceder en cualquier momento. 1 de Corintios 15 dice, versículos 51 y 52 dicen, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en el instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, justo como dijo en 1 Tesalonicenses. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Y cuando suceda, iremos al cielo sin tener que morir para llegar allí. Y eso me emociona. Creo que repetiré la oración que Juan rezó en Patmos, desde Apocalipsis capítulo 22. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Ese es el precioso acontecimiento que Elías estaba anticipando. Si eres salvo, tú también deberías estar anticipando ese evento. Jesús viene y estoy seguro de que su venida es más pronto de lo que cualquiera de nosotros piensan. Así que fue un evento precioso, pero también un evento prometido. Al leer estos versículos en 2 Reyes capítulo 2, rápidamente se hace evidente que todos sabían lo que se avecinaba. Los hijos del profeta lo sabían. Y pueden notar esto en versículos 3, versículos 5, versículo 7, 2 de Reyes capítulo 2. Pueden notar. Eliseo lo sabía. Versículos 2 al 6. Como ya he dicho, Elías lo sabía. Así que no era un evento secreto. Era algo de lo que la gente había oído hablar y para lo que podían prepararse. Ahora pensando nosotros. Lo mismo sucede con el regreso del Señor Jesucristo. Eso no es algo que haya sido ocultado a los hombres. Jesús lo predijo durante su vida. Juan capítulo 14, versículo 3. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Los autores del Nuevo Testamento lo predijeron repetidamente. Pablo, Juan y Pedro escribieron sobre ello. Es algo que está bien documentado en las páginas de la Biblia. Y por lo tanto no hay excusa para que toma a nadie por sorpresa. No hay excusa por no estar listo para el regreso del Señor Jesucristo. Si usted es salvo y su vida no es del tipo que usted quisiera que Jesús encontrara en él, si él lo regresara hoy, entonces haga algo al respecto. Si usted está perdido y no quiere ser dejado aquí para el infierno de la tribulación y el infierno del infierno, entonces haga algo al respecto. Cristo vino para pagar el precio en la cruz del Calvario.
sacrificó a sí mismo, derramó su propia sangre. ¿Para qué? Para satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Él, como nuestro sustituto, estaba colgado ahí a favor de nosotros. Y para nosotros solo tenemos que pedir y recibir ese regalo de las manos de Jesucristo. Él ha prometido salvar a nuestras almas. Así que debemos estar preparados para la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese también fue un evento privado. Aunque todas las personas sabían que se acercaba, nadie sabía cuándo ocurriría. Elías sabía que Dios vendría por él, pero no sabía cuándo. Por lo tanto, vivió sus últimos días y horas en anticipación de ese evento venidero. Y lo mismo ocurre con el regreso de Jesús por su pueblo. La Biblia está claro cuando nos dice que se sucederá. Pero también es claro cuando nos dice que no sabemos cuándo sucederá. Mateo 24 dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y por lo tanto debemos estar seguros que estamos listos para su venida en todo momento. Debemos estar seguros que estamos listos para su venida en todo momento. Si usted no está listo, el momento de hacerlo es ahora. Recuerde esas aleccionadoras palabras de la boca del Señor. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo de Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo, ¿está listo para la venida del Señor? Así como el torbellino vino por Elías, Jesús viene por ti y por mí. Sí, fue un tiempo de ver, fue un tiempo también de caminar. Y notamos que fue un caminar con propósito. Mientras Elías anticipaba su partida de este mundo, continuó viviendo como siempre lo había hecho. Continuó caminando en humilde obediencia ante el Señor Dios. Noten su declaración en versículo 2, donde dice, el Señor me dijo. Versículo 4, otra vez, porque el Señor me dijo. Versículo 6, otra vez, porque el Señor me dijo. Elías hubiera sido como muchos en nuestros días. Habría pasado sus últimos días en la tierra retirado del servicio. Habría pasado su tiempo haciendo todas las cosas que no había tenido tiempo para hacer mientras estaba activo sirviendo al Señor. Sin embargo, Elías conocía una verdad que mucha gente nunca aprende. No hay llamado más alto que el de seguir al Señor y hacer lo que Él ordena. Y la lección para nosotros es la siguiente: nunca llegará el día en que podamos dejar de servir al Señor. Aunque sepamos que nos vamos y que nuestra partida podría ser hoy, debemos tratar de vivir vidas llenas de entrega al llamamiento del Señor. Hace varios años hubo un grupo de personas en Texas,
más que 100 años, que se convencieron de que Jesús iba a regresar en una fecha determinada. Y como resultado vendieron todas sus posesiones, renunciaron a sus trabajos, se sentaron y esperaron el rapto. Eso no es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Él quiere que estemos ocupados en su trabajo hasta que regrese para llevarnos a casa a su gloria. Ustedes saben que recién cumplí 70 años. Difícil creer. Me había jubilado. Bueno, siempre estaba involucrado en la obra de Dios. Y pensaba mi día de predicar ya ha terminado. Y luego el Señor nos llevó a nosotros aquí a Atlanta. ¿Y qué pasa? Otra vez estoy predicando la palabra de Dios. Nunca debemos parar nuestro servicio al Señor. No importa dónde estamos en nuestra vida. Segundo Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 a 13 dice, sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio. Se niegan a trabajar y se entrometen a los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y los rogamos en el nombre del Señor Jesucristo se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Estas personas estaban esperando el regreso de Jesús. Esta palabra se estaba esperando que Jesús regresara en cualquier momento. Así que simplemente dejaron de hacer cualquier cosa. Ese no es el plan de Dios. Si queremos tomar el ejemplo bíblico, veamos por ejemplo el libro de Nehemías. Mientras él y sus trabajadores eran amenazados por sus enemigos, ellos estaban levantando el muro de Jerusalén. Ellos trabajaban con una mano, sostenían en otra mano una arma. En otras palabras, observaban y trabajaban al mismo tiempo. Lo diré otra vez. Nunca llegará el día en que podamos dejar de servir al Señor. Si usted ha sido culpable de dejar de servir al Señor, permítanme animarlo, que te tome sus herramientas de nuevo. Hay trabajo para hacer. Y trabajemos hasta que Jesús venga por nosotros, ya sea en el nubes o por la tumba. Trabajemos hasta que vemos su rostro. Y entonces entraremos en nuestro tiempo de descanso perfecto. Hebreos 4:9 nos dice, así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pero va a notar también, ese fue una caminar de progreso, en el progreso. Mientras el Señor conducía a Elías de un lugar a otro, Dios estaba llevando al profeta al lugar que tenía intención de sacarlo de este mundo. Para Elías, estos lugares que visitaba le daban la oportunidad de visitar las escuelas de los profetas. Se le permitió hablar a los jóvenes que se estaban entrenando para servir al Señor. Se le permitió ser un estímulo para ellos. Y estos lugares también le dieron a Elías la oportunidad de recordar su vida como el Señor había obrado en ella tan poderosamente y maravillosamente. Dediquemos un momento a cada uno de esos lugares que visitó
Elías. Y observamos el significado que cada uno de ellos tenían para el profeta. El primer lugar, notamos en versículo 1, es Gilgal. Gilgal. Gilgal fue el primer lugar donde acampó Israel cuando cruzó el Jordán y entró en la tierra prometida. Gilgal era el lugar de los nuevos comienzos. Aquí ellos estaban cerca de las batallas, pero no peleándolas todavía. Estaban en un lugar de seguridad, de preparación, de comunión con el Señor. Y aquí renovaron sus pactos y se fortalecieron en su relación con el Señor para que Elías era un momento de recordar cómo empezó todo para él. Como el Señor los llamó y los llenó para usarlo para la gloria de Dios. El segundo lugar es Betel, versículos 2 y 3. Betel era un lugar sagrado para el pueblo de Dios. Fue en Betel donde el patriarca Jacob se había encontrado con el Señor Dios. Habla de esto en Génesis capítulo 28. Betel significaba el lugar del altar y de la dependencia total en el Señor. Betel era un lugar de revelación. Betel era un lugar donde Dios se daba a conocer y donde se hacía grande a los ojos de los que le adoraban. Para Elías, Betel era un lugar de reflexionar sobre todos los altares que había experimentado en su vida. Recordó cómo su vida había sido una vida vivada en total dependencia del Señor. Luego, versículos 4 y 5 habla de Jericó. Para el pueblo de Israel, Jericó representaba el poder de Dios para dar la victoria en el día de la batalla. Este fue el lugar de su primera gran conquista en la tierra prometida. Jericó era el lugar de la victoria y el poder. Y para Elías, Jericó era un lugar para recordar todas las grandes victorias que había disfrutado en su vida. Podía reflexionar sobre todas las grandes cosas que Dios había hecho de él y a través de él. Momentos como los cuervos, como ellos alimentaban a Elías. El barril de harina, como el niño de la viuda fue resucitada. La victoria en el Monte Carmelo. Todos inundaron la mente del profeta. Recordaba una vida de poderosas victorias. Y luego el último lugar mencionado es Jordán. Versículos 6 a 8. Para Israel el río Jordán marcaba el final de una peregrinación por el desierto. Era una imagen de la muerte, es decir, era el lugar donde morirán los peregrinos. Y cuando cruzaron el Jordán, ya no eran peregrinos, sino un pueblo que habían llegado a casa. El Jordán era el lugar de la muerte. Para Elías era el lugar perfecto para reflexionar sobre lo que el Señor ha hecho. Disculpe. Sobre las formas que habían muerto a sí mismos durante los años como hombres de Dios. Allí pudo reflexionar sobre el hecho de que había vivido una vida desinteresado y que había vivido una vida para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, los viajes de Elías
nos muestran algo de progresión de la vida cristiana normal. Primero, debemos tener una experiencia de Gilgal. Es decir, debe haber ese tiempo de comienzos, cuando nos encontramos con el Señor Jesús de una manera personal. Quiero recordarle, nuestra preocupación no es, hacer una religión de cualquier tipo, sino estamos aquí para compartir con ustedes que el tiempo de comienzos es cuando usted encuentra a Jesucristo como su Salvador personal, el Señor de tu vida. Jesús mismo dijo en Juan 3, tienen que nacer de nuevo. Allí estamos seguros, somos llevados a la comunión con el Señor. Es un tiempo de preparación espiritual para las batallas que seguramente nos esperan. Luego, a medida que crecemos en el Señor y aprendemos a orar, llegamos al tiempo de Betel, en nuestro caminar con Jesús. En Betel aprendemos a caminar en dependencia del Señor. Es el lugar de la madurez. Y eventualmente, si crecemos como debemos, llegaremos a nuestra experiencia de Betel. Aquí es donde vemos al Señor darnos victorias en las batallas de la vida. Aquí veremos la carne, el mundo, el diablo derrotados mientras vivimos victoriosamente para el Señor nuestro Dios. Y eventualmente enfrentaremos nuestro propio Jordán. Llegaremos al final de nuestro viaje como Elías. Hay una vieja canción espiritual que habla del hecho que yo no tengo que cruzar el Jordán solo. ¿Por qué? Porque mi Señor ha prometido estar conmigo hasta el fin. Gloria, un día llegaremos a este lugar, el cielo, para vivir en la presencia misma del Señor Dios. ¿Entiendes lo que quiero decir? La vida cristiana no debe ser una vida de estancamiento. Está destinada a ser una vida de progresión. El Señor quiere hacernos crecer y moldearnos a su imagen. Y mientras Él nos lleva de un lugar a otro por el camino de la vida, que nosotros como Elías simplemente le sigamos en humildad, obediencia a su voluntad para nosotros. Después de todo, el mayor regalo que podemos dar al Señor somos nosotros mismos, totalmente rendidos y dedicados a su voluntad. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Cristo por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarle. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y notamos también en este pase que fue un caminar con la gente. Elías recorrió sus últimos kilómetros aquí en la tierra. No intentó recorrerlos a lo largo. Los versículos 2, 4 y 6 podrían llevarnos a creer que Elías quería que Eliseo se quedara atrás. Sin embargo, esas declaraciones eran simplemente pruebas para Eliseo.
Los versículos 6, 8, 9, 11 cuentan la verdadera historia. Hablan de amistad y compañerismo. Y mientras Elías completaba sus tareas en la tierra, no se apartó de aquellos que podían aminarlo. Continuó caminando en comunión con otros creyentes. Y esto se ve en el hecho de que visitó las escuelas de los profetas. Y en el hecho de que caminó con su amigo y socio Eliseo. Aparentemente Elías sabía que necesitaba a otros en su vida. Hay demasiados creyentes, cristianos, que quieren quedarse solos. Demasiados creyentes actúan como si no tuvieran a nadie más en esta vida. Sin embargo, la verdad es que nos necesitamos unos a otros. Necesitamos compañerismo y amistad. Necesitamos la presencia y el ministerio de otros santos de Dios. Incluso el Señor Jesús anhelaba ese tipo de ministerio en su propia vida. Obsérvenlo cuando va al huerto a orar. Lleva consigo a 3 hombres especiales y les piden que velen y oren con él. Y cuando regresa de orar, los encuentra dormidos y se siente decepcionados de que no haya podido estar con él durante esa hora solitaria. Esta es la misma razón por la que se nos ordena hacer de la asistencia a los servicios del Señor una prioridad en nuestra vida. Lo admitamos o no, nos necesitamos unos a otros. Examinen esta mañana nuestra relación con otros creyentes. Si no es lo que debería ser, entonces hay que hacer algo al respecto. También notamos en tercer lugar, era tiempo de trabajar. Y ya he tocado ese pensamiento, pero este hombre no pasó sus últimos días sentado en el banco de no hacer nada. Estuvo ocupado en la obra del Señor hasta el instante en que Dios lo llamó. En esto nos da un ejemplo que todos haríamos bien de seguir. Fíjate en lo que hace mientras él esperaba el torbellino. Vemos en versículo 8 cómo él tenía confianza en el Redentor. Incluso al final de su vida, Elías sigue caminando por fe. Cuando él y Eliseo llegan al río Jordán, necesitan cruzarlo, así que Eliseo hace lo que siempre hizo. Esperó lo imposible de Dios y lo recibió desde el Señor. Parece que Elías nunca llegó a un punto en su vida en el que dijera, bueno, ya he visto a Dios hacer todo lo que es capaz de hacer. No, simplemente siguió caminando en fe y dependencia hasta el final del camino. Amigo, no importa cuánto tiempo caminas con el Señor. No importa lo que le hayas visto hacer. No importa lo que Él haya hecho a través de su vida. Nunca llegará el día en que debas dejar de confiar en Él. Solo porque los años te hayan acercado a tu cruz, no debes dejar de caminar por fe. Solo porque el Señor puede venir en cualquier momento. Hebreos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe
y que recompensa a los que lo buscan. Notamos también que Eliseo estaba con él. Él estaba ahí Elías para entrenar a su reemplazo. Mientras caminan juntos, Elías pasó los últimos momentos con Eliseo, enseñándole acerca de la obediencia y la fidelidad. Noten la petición de Eliseo. Versículo 9. ¿Qué dice la palabra? Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Eliseo respondió, te pido que me permites heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Él contestó, ha pedido algo difícil. Amigos, a medida que nosotros nos acercamos al final de nuestro propio camino, hay otra generación que viene detrás de nosotros. ¿Qué les estamos enseñando sobre la fe, la obediencia de Dios, la fidelidad a la casa y la obra del Señor, el amor a la Biblia? Y podríamos seguir y seguir. ¿Qué tipo de legado estamos dejando mientras viajamos hacia nuestra cruz? Estamos aquí esta mañana porque algunas personas fueron fieles en transmitirnos su fe. Pero usted puede notar en el libro de Tito, y los versículos están ahí, usted puede notar que había cierta responsabilidad para los hombres y para las damas, para seguir adelante y preparar los que están detrás de nosotros. Y noten versículo 11, 3 palabras al principio de este versículo. Mientras iban caminando, a pesar de lo que se acercaba al final de su vida, Elías no encontró un lugar para detenerse su vida. No encontró lugar para desengancharse y abandonar el viaje. A pesar de que el final estaba cerca, él seguía adelante. Qué lección para nosotros. El Señor podría venir por ti y por mí hoy. El rapto podría tener lugar y hoy podríamos ser el día en que dejemos este mundo a través de la muerte también. Esta misma semana un jugador de fútbol profesional de 27 años, en el flor de su vida, en la cima de su salud física, murió de un golpe de calor. Nunca se sabe cuándo llegará tu número. En realidad no importa por qué. Porque hoy estamos llamados a servir al Señor. Que nunca lleguemos al lugar donde nos sentamos sobre Él y decimos, ya ha hecho suficiente. Alguien más puede hacerse cargo por mí. No. Decidámonos como Elías seguir adelante. Creo que tengo este pasaje escrito en las notas ahí, pero voy a mirar para terminar. Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14. Escuche la palabra de Dios. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto,
Por eso dejan de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todo. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni viven en la promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístense con la presencia del Señor Jesucristo y no se permiten pensar en formas de complacer los malos deseos. La idea central, cada creyente debe seguir trabajando en fidelidad hacia el Señor, nos lleva a nuestro hogar celestial, sea por el rapto o por medio de la muerte. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Bueno, yo sé que el Señor está aquí esta mañana. El Espíritu sabe bien la necesidad de cada uno de ustedes. Quizás hay algunos aquí que han sido involucrados en una forma de religión, pero nunca han tenido una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo. La palabra dice, todo lo que invoca en el nombre de Cristo será salvos. Estoy aquí para invitarle a recibir a Cristo como su Señor y su Salvador hoy en día. Creyentes que de su vida ha sido fiel en los últimos días. Ha llegado como algunos que han sentado en el banco para decir, bueno, estoy cansado. No puedo hacer más. No quiero hacer más. Quiero animarles que hoy es el día de servir y trabajar a favor del Señor mismo. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo, Señor, por tu bondad en enviar a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Como dice en la Escritura, hoy es el día de la salvación. Mientras tenemos tiempo, porque nunca sabemos cuándo Cristo va a venir para nosotros. Debemos estar prontos para Él. Así que te pedimos, Señor, que tu Espíritu obras en las vidas que están presentes hoy. Y vamos a darte honra y gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.